Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la política colombiana. Uy, sí que está movidita. Exacto. Y nos vamos a centrar en el choque entre el presidente Petro y figuras del Centro Democrático. Especialmente. Bueno, sobre todo con el expresidente Uribe, ¿no? Claro, Uribe siempre da de qué hablar. Para ponernos en contexto, el Centro Democrático, fundado por Uribe, tiene una postura más conservadora. Digamos que son la derecha del espectro político colombiano. Y este choque se intensifica con la propuesta de Uribe de intervenir militarmente en Venezuela. Una idea que, por cierto, Petro ha calificado de absurda y enloquecida. Fuerte, ¿no? Bastante. Y es que este debate toca temas sensibles en Colombia. Uribe, conocido por su línea dura, dice que Venezuela, con Maduro, es una amenaza. Lo que pasa es que muchos colombianos temen que la inestabilidad de Venezuela se filtre hacia acá. Claro, entiendo ese miedo. Lo curioso es que esta propuesta de Uribe surge en un evento del Centro Democrático con poca gente. Poquísima asistencia. Entonces, uno se pregunta, ¿cuánto apoyo real tiene esta idea dentro del partido? Buena pregunta. ¿Y qué dice Petro al respecto? Pues no solo la rechaza, sino que la conecta con un episodio oscuro de la historia colombiana, la Escombrera. La fosa común de Medellín. Exacto, donde se encontraron restos de víctimas de la violencia. Uy, no. Usar la escombrera como ejemplo es arriesgado, ¿no? Sin duda es una estrategia retórica potente. Petro busca vincular a Uribe y su partido con la violencia del pasado. Como diciendo, ojo, que esto podría repetirse. Exactamente. Y no podemos olvidar el contexto electoral. Se acercan las presidenciales del 2026. Ahí está la clave. Y este choque entre Petro y Uribe parece un adelanto de la batalla que viene. Totalmente. Petro acusa a Uribe de usar la situación en Venezuela para generar miedo y división. Clásico, ¿no? La política exterior, sobre todo con un tema tan delicado como Venezuela, se usa para movilizar a las bases. Y para atacar al oponente. Por supuesto. Petro, por su parte, insiste en que su enfoque se basa en la paz y el diálogo. Nosotros no impulsamos la guerra, nosotros impulsamos la paz, ¿cierto? Esa es la frase. Quiere diferenciarse de Uribe, presentándose como el líder que puede garantizar la estabilidad. Dos visiones muy distintas. Para entenderlas mejor, creo que es crucial analizar sus filosofías políticas. Sus enfoques para la paz y la resolución de conflictos son opuestos. Uribe tiende a las soluciones militares. Y Petro a la diplomacia. Exacto. Y esta diferencia se refleja en sus posturas sobre Venezuela. Uribe ve la intervención militar como la solución. Mientras que Petro aboga por el diálogo y el respeto a la soberanía. Y este choque ideológico va más allá de Venezuela. El incidente de la corrida de toros lo demuestra. ¿Te refieres a lo de María Fernanda Cabal? Sí, ella compartió un video de una multitud coreando fuera a Petro en una corrida. Ah, sí, recuerdo ese video. ¿Y qué dijo Petro? Usó la frase, se divierten con la muerte. Uf, qué fuerte. Para Petro, el apoyo a las corridas de toros simboliza la indiferencia hacia la vida. Y lo conecta con la postura a favor de la intervención en Venezuela. Como diciendo, ellos no valoran la vida, por eso están dispuestos a usar la fuerza militar. Es una estrategia para generar indignación. Y usa palabras muy cargadas. Absurda, enloquecida, sed de sangre, divertirse con la muerte. Busca provocar una reacción visceral en la gente. Exacto. Y lo refuerza conectando la violencia del pasado, simbolizada por la escombrera, con un posible conflicto en Venezuela. Crea la imagen de que sus oponentes son un peligro para la paz. Justamente. Muy astuto. Y no olvidemos la dimensión internacional. Petro critica las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Eso lo pone en una posición complicada con Washington. Sin duda. Desafía la narrativa dominante, lo que genera tensiones. Pero por otro lado, su enfoque dialogante podría gustarle a otros países. Especialmente en América Latina, donde las sanciones no son populares. Para entender mejor la postura del gobierno, hay que analizar la reacción del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, pues respalda a Petro en el tema de la paz y acusa a Uribe de usar Venezuela para hacer política de cara al 2026. Reforzar el mensaje de paz y desacreditar a Uribe. Exacto, presentándolo como un oportunista que busca réditos electorales con el miedo y la inestabilidad. Interesante. Y aquí me surge una duda. ¿Crees que esta estrategia de Petro de vincular a Uribe con la violencia y presentarlo como una amenaza a la paz es efectiva? Es una buena pregunta. Apelar a las emociones y al miedo puede ser poderoso, pero también arriesgado. Podría polarizar aún más a la sociedad. Es cierto. Y creo que hay que considerar el contexto de Colombia. Un país que ha vivido décadas de conflicto armado. Exacto. Cualquier discurso que evoque la violencia genera una reacción muy intensa. Imaginemos que somos colombianos escuchando esto. ¿Qué? ¿A quién le creemos más? ¿A Petro con su énfasis en la paz o a Uribe con su línea dura?
Esa es una pregunta que cada oyente debe responder, considerando sus experiencias y valores. Lo importante es que este debate nos hace reflexionar sobre los desafíos de Colombia Sobre las diferentes visiones del futuro. y sobre el rol que queremos jugar en la construcción de ese futuro. Fíjate, lo que me parece fascinante de este choque es cómo expone la complejidad de las relaciones internacionales. Petro, al criticar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, se pone en contra de una potencia mundial. Eso requiere agallas, ¿eh? Desafía la narrativa que se ha impuesto sobre Venezuela. Totalmente. Y podría tener consecuencias en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Aunque, claro, Petro podría ganar apoyo de otros países. ¿Te refieres a países de la región? Sí, especialmente los que también se oponen a las sanciones contra Venezuela. Y hablando de la región, ¿qué papel juega Colombia? Podría ser un líder en la búsqueda de soluciones pacíficas. Colombia, con su historia de conflicto, tiene una experiencia única que podría compartir. Petro parece querer usar esa experiencia para que Colombia sea clave en un nuevo orden regional. Basado en el diálogo y la cooperación. Exactamente. Pero el camino no es fácil, ¿verdad? La situación en Venezuela es compleja, hay mucha presión internacional y la polarización en Colombia tampoco ayuda. Tienes razón. Petro se enfrenta a un escenario difícil. Debe equilibrar sus ideales pacifistas con la geopolítica y las presiones internas. Y no olvidemos que la oposición, con Uribe a la cabeza, intentará bloquear sus esfuerzos. Claro, la oposición no se quedará de brazos cruzados. Usarán todo lo que tengan para criticar y deslegitimar a Petro. Sobre todo en un tema tan sensible como Venezuela. Volviendo a la propuesta de Uribe de intervenir militarmente, me gustaría entender su lógica. Aunque su retórica es extrema, creo que es importante comprender de dónde viene. Uribe insiste en que Venezuela es una amenaza, y en eso se basa su propuesta. Es cierto. Uribe ha construido la idea de que Venezuela es un peligro inminente, y eso cala en una parte de la población colombiana que le teme a la inestabilidad. Y a la violencia. Sí, Y de esa narrativa se alimenta de la crisis en Venezuela, la migración masiva de venezolanos a Colombia y la presencia de grupos armados en la frontera. son factores que contribuyen a la percepción de que Venezuela es un problema, y eso es lo que usa Uribe para justificar la intervención militar. Pero, ¿qué tan real es esa amenaza? ¿Venezuela realmente pone en peligro a Colombia? Una exageración de Uribe para ganar apoyo. Es difícil saberlo con certeza. Hay pruebas de que la crisis venezolana afecta a Colombia, pero también hay quienes dicen que Uribe exagera para su beneficio. Entonces, entramos en el terreno de la percepción versus la realidad. Lo que importa, políticamente hablando, es cómo se percibe la situación. Totalmente. En política, la percepción es la realidad. Y Uribe ha logrado instalar la idea de que Venezuela es una amenaza, y eso influye en la opinión pública. Y en el debate político. Sin duda. Y esa es la clave para entender el choque entre Petro y Uribe. No es solo un debate sobre Venezuela, sino una lucha por el control de la narrativa. Por definir cómo se entiende la realidad y cuáles son las soluciones a los problemas de Colombia. Una lucha por el poder, al final. Uribe, aunque ya no está en el poder, sigue teniendo influencia y no se va a rendir sin pelear. Y Petro representa un cambio generacional, una nueva visión. Su victoria fue histórica y ahora puede poner en práctica sus ideas, pero para eso tendrá que vencer la resistencia de Uribe y sus aliados. Es una batalla que se libra en muchos frentes. El Congreso, los medios, las calles. Y Venezuela es un escenario clave. Y este debate no se limita a la élite política. También impacta en la sociedad colombiana, que está dividida entre los que apoyan a Petro y los que apoyan a Uribe. Sí, la polarización en Colombia es un factor importante. Y temas como Venezuela la intensifican. Es un tema que despierte emociones fuertes, miedo, resentimiento, y eso se puede manipular políticamente. Por eso es importante que el debate sea racional, con argumentos sólidos y respeto. Pero la política a menudo se basa en la emoción, en la Claro. propaganda. Y en la desinformación. Lamentablemente, sí. Y en ese contexto, el lenguaje es fundamental. Cómo se dicen las cosas, qué palabras se usan, qué imágenes se evocan, todo influye. Petro y Uribe son expertos en usar el lenguaje para construir sus narrativas. Petro usa un lenguaje emotivo, que apela a la esperanza, a la paz. Y a la justicia social. Mientras que Uribe usa un lenguaje más directo, que apela al miedo, a la seguridad. Cada lenguaje conecta con diferentes sectores de la sociedad, lo que aumenta la polarización. Es un círculo vicioso. La polarización genera confrontación, que a su vez alimenta la polarización. Y así es difícil tener debates constructivos y soluciones consensuadas. Y por eso, este debate sobre Venezuela es tan preocupante, no solo por lo que implica para la relación entre Colombia y Venezuela, sino por el impacto en la sociedad colombiana En cómo nos relacionamos entre nosotros. y en nuestra capacidad de construir un futuro juntos. Es un debate que nos interpela a todos como ciudadanos a pensar cómo queremos que sea nuestro país,
qué valores queremos defender. ¿Y qué tipo de sociedad queremos construir? En la última parte, analizaremos las posibles consecuencias de este choque entre Petro y Uribe, tanto a nivel nacional como internacional. Me parece bien. Hay mucho en juego y es importante que estemos informados y preparados para lo que viene. Retomamos la conversación sobre Petro, Uribe y Venezuela. Y ahora me gustaría saber cómo se ve todo esto desde afuera. ¿Qué dice la comunidad internacional? Es una pregunta importante. Este conflicto no es solo un asunto interno de Colombia. La región y el mundo están mirando sobre todo por la situación en Venezuela. Y recordemos que Petro ha criticado las sanciones de Estados Unidos. Eso lo pone en una posición difícil con Washington. Sin duda, desafía la narrativa que se ha impuesto sobre Venezuela y eso puede generar roces con algunos países. Pero por otro lado, su enfoque de diálogo y su rechazo a la intervención militar podrían caer bien en otros lugares. Podríamos decir que Colombia, con Petro, está buscando un nuevo rol en la región. Algo diferente a la tradicional alineación con Estados Unidos. Es una posibilidad. Petro parece querer usar la experiencia de Colombia con el conflicto armado para ser un líder en la búsqueda de soluciones pacíficas. Sería un cambio importante en la política exterior colombiana. Pero la oposición, con Uribe al frente, seguramente intentará bloquear cualquier cambio. Claro, la polarización política en Colombia es un factor clave. Cualquier cambio en política exterior va a encontrar resistencia de los que se benefician del status quo. Y volviendo a la propuesta de Uribe de intervenir militarmente, ¿qué pasaría si se hiciera realidad? Sería un desastre. Una intervención militar tendría un costo humano terrible y desestabilizaría la región. Además, generaría rechazo internacional y aislaría a Colombia. Y no olvidemos que Venezuela podría responder con consecuencias impredecibles. Sí, el conflicto podría escalar y ahí todos perderíamos. Es importante que recordemos que el futuro de Colombia está en juego. Las decisiones de hoy tendrán un gran impacto en las próximas generaciones. Totalmente de acuerdo. Los ciudadanos tenemos que estar informados, participar en el debate y exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, creo que hay que reconocer la valentía de Petro al defender sus ideas, incluso desafiando a Uribe y a Estados Unidos. Sí, es un acto de valentía política. Es un ejemplo de cómo un líder puede usar su posición para defender la paz, el diálogo y el respeto a la soberanía. Para terminar, me gustaría dejarles una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué futuro queremos para Colombia? ¿Paz y cooperación o conflicto y violencia? La respuesta está en nuestras manos. Es una pregunta fundamental. Y la respuesta depende de cada uno de nosotros, de nuestro compromiso con la paz, la democracia y una sociedad más justa. No se olviden de apoyarnos en YouTube, en Voces de Colombia. Denle un me gusta al video y suscríbanse al canal para seguir escuchándonos. Hasta la próxima.